nombre es Gabriela Carrillo, mi oficina es Taller Rocha Carrillo. Es un taller que se formó hace 7 años, aunque yo trabajaba desde 10 años antes para la oficina de Rocha. Entonces pues es un trabajo que se ha construido a lo largo de 17 años que llevamos juntos trabajando. Somos una oficina enfocada al diseño arquitectónico. Diseñamos estructuras de carácter público, privado, de gran formato, de pequeña escala, estructuras efímeras, algunas como museografías o montajes de exposiciones temporales o piezas efímeras de intervenciones de arte. Soy egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, del taller Jorge González Reina, igual que Rocha, mi socio, pero él del taller Max Chen. Y pues somos una oficina que, como dije antes, nos dedicamos al diseño. Tenemos alrededor de 30 proyectos al año en distintas etapas y una oficina que fluctúa entre los 30 a 35 integrantes, entre ellos un grupo de administrativos, un grupo importante de gente enfocada a la producción de maquetas y pues un grupo de arquitectos desde junior hasta senior, gerentes, directores de proyecto. O sea, la arquitectura del siglo XX es claramente una arquitectura que sufre una ruptura con respecto a la tradición que existía antes, ¿no? Si tenemos que hablar en particular de nuestro país, pues teníamos claras influencias, por ejemplo, a principios del siglo de toda esta condición francesa, ¿no? Con el Art Nouveau, un poco del Art Deco, que se asentó de manera muy afortunada por estas influencias prehispánicas. Y pues obviamente como estas ganas de extraer desde Europa y de traer de Europa a México. Después viene pues esta influencia fuertísima en la ruptura del modernismo, donde me parece que México logra dislocarse del movimiento y así como de alguna manera repite un poco el tema del funcionalismo, logra generar una ruptura en el buen sentido, arraigado y amarrándose a una serie de raíces, de elementos culturales, de condiciones topográficas, tectónicas, medioambientales que teníamos en el país. Y en ese sentido surge pues, una arquitectura local muy poderosa, que yo creo que su máximo o de sus máximos representantes lo podemos ver claramente en Ciudad Universitaria, ¿no? Donde vemos una arquitectura que se zafa del modernismo, que es muy poderosa incluso desde esta estructura urbana que se construye en torno al vacío. Creo que ahí es donde encuentro las máximas referencias en estas conexiones con el trabajo que existía en la cultura prehispánica. Como tendríamos que pensar lo que a los mayas hacen cuando los mayas inventan el cero, ¿no? Y de repente es algo que es un concepto que nos repiten en la primaria como todo el tiempo y decimos, ay, pues el cero, ¿no? Lo despreciamos, pero al final es un concepto muy poderoso, o sea, habla del vacío y creo que en esa línea hay un importante significado de lo que culturalmente refiere en esa conexión con el vacío espacial y creo que está claramente reflejada en CU y creo que pues al final es una huella que tenemos los que al menos crecemos y que culturalmente estamos empapados en ello, pues vivimos con ello y pues de alguna manera se conecta y se manifiesta en el trabajo que hacemos. Pues yo no lo tengo tan claro, o sea, al final mi trabajo es completamente práctico. No teorizo ni construyo teorías arquitectónicas. Obviamente leo y trato de entender y también la realidad es que en la medida en la que uno va leyendo y tu
propia visión de las cosas se va deformando y transformando en el tiempo, pues cuando yo leía Le Corbusier en la escuela no es lo mismo que ahora que lo vuelvo a leer. O sea, lo que leo es, interpreto otras cosas, leo otras cosas de este personaje, me llama la atención y me importan otras cosas. Si me clavo en el tema de la forma y la función, pues diría, a mí me sigue quedando un poco claro, porque pues Kant habla de la forma que no es la forma, ¿no? Kant habla en su manifiesto de forma y diseño, una forma que tiene un signo de interrogación, que no se refiere a una forma geométrica, sino a un contenido, y entonces pues, no es o sea, digamos que para mí no tengo tan clara cómo es o no es esa ruptura. Yo más bien creo que lo que sí es cierto es que la arquitectura contemporánea pues es un elemento en constante transformación, que nunca como ahora había habido la velocidad en la comunicación, en el movimiento de información. O sea, tenemos hoy un alcance tecnológico que el movimiento moderno no tuvo, y eso definitivamente pues lo pone en un lugar distinto. O sea, hay un texto importante de John Hudson donde dice que él, entrevistando a Gropius, Gropius al final de su vida, o sea, él produce la Bauhaus y crea todo este movimiento, y él dice, al final de su vida conoce por primera vez la arquitectura japonesa, y dice, si yo hubiera conocido esto antes, pues el movimiento hubiera sido otra cosa, ¿no? Y hoy nosotros no tenemos ese punto de conflicto, y no solo no tenemos ese punto de conflicto, sino que además las sociedades se están moviendo radicalmente. O sea, el lugar de trabajo ya no es una oficina, ya no es una oficina como la conocimos hace años. Entonces, ¿qué función tengo que seguir? ¿Qué significa ser una oficina? Colomina decía que los neoyorquinos, el lugar de trabajo que tienen hoy es la cama. Entonces, si interpretamos que la cama hoy es el lugar donde más trabajo se produce, entendiendo que hoy el trabajo tiene que ver con ser un trender en redes sociales, pues eso no existía hace 40 años, 30 años. O sea, es muy poco, es muy corto el tiempo. Entonces, yo creo que más esa contemporaneidad tiene que ver una postura que sigue a una sociedad cambiante, que tiene una información desmedida y desbordada, poco seria también, o sea, cambiante. Pues digo, creo que un buen ejemplo es ver lo que sucedió en el sismo de hace muchos años contra el de ahora, ¿no? Pues fue una realidad completamente distinta, y creo que al final lo que sí es un hecho es que la arquitectura es un manifiesto de la sociedad, ¿no? Es un manifiesto del hombre como individuo, pero también del hombre en sus relaciones sociales, en su relación con el medio, con el contexto, con el ambiente. Y ahí es donde lo contemporáneo pues empieza a cambiar de significados incluso. Y entonces pues lo que uno produce o sea, lo que yo interpreto al día de hoy es como algo que se vuelve flexible, que se vuelve inteligente, por momentos estratégico, más que hablar de la forma, la función. Pues me parece, o sea, sí me parece despreciable decir que tengo que hacer un baño que parezca baño. Ya, o sea, eso ya es. Y a mí me lo decían cuando estaba estudiando la carrera hace 20 años, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es donde más bien tendríamos que pues tener una visión mucho más amplia de los conceptos y tratar de entender cómo se han ido transformando. Más que ponerle etiquetas, entender la visión, los ojos, la transformación. Y pues si las etiquetas existen, qué chido, está bien, pero pues eso no las define, ¿no? Pues es otra vez, o sea, no puedo hablar por el resto, o sea, hablo desde mi trinchera. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿tú haces arquitectura mexicana? No. O sea, yo soy una mexicana haciendo arquitectura en México o en Ensenada, o sea, digo, por poner, sigue siendo México, pero lo hago o en Ciudad de México, o en Ensenada, o en Oaxaca, o en París hice una cosa, o en Milán hice otra cosa. O sea, al final
no me puedo quitar la etiqueta de ser mexicana y de tener en eso, pues, una cultura que se mama, ¿no? Que se absorbe, como lo que decía sobre el tema del cero. Crecemos con esos principios en nuestra naturaleza y de repente eliminarlos pues sería probablemente imposible o muy complicado. Creo que más bien soy una arquitecta haciendo, sí, arquitectura contemporánea, porque sí es lo que busco. O sea, no hago arquitectura colonial, ni vintage, ni historicista. Busco todo el tiempo hacer arquitectura contemporánea. Pues digo, es mexicana porque está en el territorio mexicano, definitivo, pero o sea, es como estos estigmas de Barragán es color. Lo menos importante de Barragán es el color. O sea, la belleza máxima de Barragán era la búsqueda del silencio, la construcción del paisaje, la deconstrucción de las atmósferas, la posibilidad de transitar de un lugar a otro y jugar con ello. ¿No? Es como estos estigmas. La arquitectura que a mí me interesa, sin duda se conecta a lo local, la que me interesa a mí, y sin duda a lo global, ¿no? O sea, tiene estas miradas múltiples, pero lo que es inamovible es que está en un territorio, o sea, está en una latitud irrepetible, tiene una altura, tiene una orientación, tiene una posición en la tierra que no tiene otro objeto arquitectónico igual. Y de la misma forma creo el personaje que lo va a habitar. Es único e irrepetible, si es la casa de alguien, si son las oficinas de alguien que tienen un principio, una visión sobre esas cosas, pues eso es inamovible. Y entonces eso lo hace único. Entonces de ahí es donde no creo en la globalidad burda, porque me parece que desconoce principios elementales que nos han llevado pues, a poner un edificio sin ventanas que se puedan abrir en un lugar donde el clima es maravilloso. No estoy hablando de este momento que hace un calor de la chingada, pero en una ciudad como esta, construir edificios que no puedes abrir una ventana cuando ni está nevando, ni tenemos 50 grados normalmente de clima, ¿no? Pues me parece... Y entonces nos ha llevado a esta contaminación desmedida, esta falta de observar el contexto. Cuando nosotros hicimos, muy al principio de la Escuela de Artes, la gente decía que nosotros hacíamos arquitectura sustentable. Y desde mi punto de vista, pues, a ver, no, güey. O sea, la sustentabilidad era un concepto que en ese momento estaba de moda, como hoy está de moda lo social, o como en su momento la accesibilidad, ¿no? Nosotros hacemos arquitectura que ve dónde está puesta, ¿no? Que observa dónde sale el sol, dónde se mete. Probablemente en 20, o en 100, o en 200 años eso cambie. Y entonces ya la arquitectura pues, falló, ¿no? Tuvo un punto de quiebre. Pero hoy reconoce esos principios. Y eso la hace pues, crítica, o sea, pone en juicio el sitio. Y entonces sería una torpeza no hacerlo en un lugar en crisis, ¿no? O sea, en un edificio público decir me vale madre que no entre aire, me vale madre que no entre luz natural, que tenga que encender una lámpara encendida todo el tiempo y que la gente habita ahí de manera permanente. Entonces, o sea, al final son los principios de mi trabajo. No podría tener una visión distinta a ello. Sentido común básico. O sea, el problema es que hemos perdido el sentido común. La tecnología nos ha llevado a obviarlo. Es decir, me vale madre entender dónde entra el sol porque le pongo un par de luz. Me vale madre entender si este material es climático porque le pongo aire acondicionado. Me vale madre. O sea, la tecnología nos ha llevado a ese lugar,
desafortunadamente. Entonces, pues yo lo único que digo es, sí, creo que hoy, y lo que ha sido muy importante en la arquitectura que se está haciendo en los últimos 20 años en este país, es que está obligada a ser inteligente, porque no hay recursos. La arquitectura que se hizo en Europa, pues tenían tantos recursos, valía tanto gorro que entonces ya se preocupaban más si el color era más fuchsia o más brillante, o si la viga era más gigantona o no. Aquí nos tenemos que preocupar por ser inteligentes en cómo responder con economía, con inteligencia local a una necesidad. Entonces, sí, o sea, está vinculado al tema necesariamente de la sustentabilidad, pero yo recuerdo cuando salió lo LEED, por ejemplo, yo no tenía ni idea de lo que era LEED, y una vez hicimos un concurso que decía, pues ustedes que tienen que responder a LEED Platino. Fue muy chistoso porque nosotros dijimos, vamos a construir la arquitectura que nosotros solemos hacer, y después revisamos los puntos LEED y cumplíamos con el porcentaje que nos pedían, pero no porque, queremos hacer un edificio LEED, sino porque de manera natural era, vamos a usar el material local, no vamos a mandar traer esto de Tumbuctú, vamos a reciclar esta tierra que vamos a sacar aquí, la vamos a poner acá, ¿sabes? Supongo que si hiciéramos otro tipo de arquitectura, pues sería otro tipo la respuesta, pero pues hacemos esta, o sea, esa. Pues mira, o sea, ligado a lo que estoy diciendo, no podemos empezar un proyecto sin haber visitado el sitio. O sea, sin haber visitado el sitio, sin habernos sentado con nuestros clientes a tomarnos una copa, a comer rico, a estar de manera cómoda platicando con ellos, no hay manera. Porque no sabemos, porque nosotros diseñamos espacios con cara, con nombre y apellido. Nos cuesta mucho trabajo diseñar una casa para un conjunto habitacional para alguien que no sabemos quién es, porque creemos que hay un tema de intimidad. O sea, la arquitectura es íntima de alguna manera. Y por el otro lado hay una cosa perturbada de esa intimidad, que es que hay una voluntad de arte, o sea, hay una postura también del arquitecto, ¿no? O sea, yo puedo decir, mi voluntad como arquitecta todo el tiempo es, soy una apasionada del silencio, soy una apasionada de esto que logra abstraerme, llevarme a un lugar. Eso es lo que logra hacer una gran pieza de arte, ¿no? Una gran pieza musical, una gran pieza de teatro, te conmueve, te emociona, te perturba, te provoca. Eso también busco hacer con mi trabajo. Entonces obviamente es como cómo jugar con esta mezcla entre lo que se necesita, pero entre lo que quiere y la voluntad de un cliente, pero entre lo que tú quieres. Porque tú tampoco puedes volverte al final un mercenario, porque entonces eres simplemente un comerciante de tu trabajo. Tú tienes una voluntad, tú tienes una decisión, tú tienes unas ganas de comunicar algo. Como lo hace un güey que pinta, lo decía Kant, ¿no? Pues un güey que pinta un cielo negro está hablando de la negritud, está hablando de una serie de cosas. Un escultor que modela una llanta cuadrada, pues está hablando del no progreso, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso, no podemos simplemente darnos ese lujo, pero sí podemos jugar con ello. O sea, nuestros edificios comunican, generan una relación personal e íntima con los habitantes y provocan una con el habitante, con la ciudad, entre las personas que se comunican en ese sitio. Hicimos unos juzgados judiciales penales. Entonces es un edificio que sirve para hablar de qué significa la justicia en este país. Y entonces yo puedo construir una cárcel, decir, pues esa es la justicia, y lo dice el edificio. O puedo decir, no, es libertad, es democracia, es transparencia, y el edificio puede comunicar eso. O sea, los edificios hablan, la buena arquitectura habla. Bendito que murió el carácter. O sea, si yo tuviera que hacer un baño que parezca baño, me muero. Si yo tuviera que hacer un antro que parezca antro, puta madre. O sea, yo creo que justamente
El problema es que incluso en mi caso crecí atrincherada por decir, pues ¿cómo es un baño? No, pues tiene la ventanita alta, ¿no? Para que no te vean y para que tú no veas. Y te está todo forrado de mosaico, pues porque tiene que ser muy limpio. Y está, puta, yo justo hoy lo último que quiero hacer es un baño así. Lo último que quiero es hacer un baño que parezca baño. Lo último que quiero poner es una ventanita alta, porque el baño me parece el espacio más íntimo, increíble y hedonista que podría tener una casa. Lo último que quiero hacer es forrarlo y que sea una acústica terrorífica. Es lo último que quisiera hacer. Entonces, si el carácter implica que tengo que replicar lo que algún día un güey dijo que debía de ser un baño, por supuesto. O sea, creo que hacer arquitectura hoy está en preguntarnos si tiene que seguir siendo como era antes. Y no creo que tenga que ser. Porque la sociedad no es la misma. O sea, si yo tuviera que seguir haciendo un baño de piedra porque ya no hay drenajes, pues ahora hemos condenado todos esos procesos intermedios. Durante años nos valió madres a dónde se iba el agua, si se mezclaba el agua negra con el agua potable, con el agua gris. Hoy no puede valernos gorro eso, no puede. O sea, en un problema, en medio de una crisis tan grave como la que estamos, nos debe de importar. Tenemos que orillar a nuestros clientes a ser conscientes de eso, pero nosotros, o sea, hacemos política a través de nuestro trabajo. Y nuestra construcción de política empieza, puede ser que digamos, pero es que yo no hago edificios públicos ni de miles de kilómetros ni de hectáreas. Güey, la política empieza en la escala 1 a 1. La escala 1 a 1 es la habitacional, una cafeterita, un bañito. O sea, ahí empieza el acto de manifestarse. Sí, creo que eso me manifiesta. Pues no, sí, no. O sea, yo creo que hay una metodología. Al final las metodologías son eso, son procesos. No quiere decir que sea lo mismo hacer pan que Coca-Cola. O sea, son dos cosas distintas. Creo que lo que las escuelas sin duda tienen que buscar es construir metodologías que sean lineamientos que ayuden a los alumnos a tratar de entender por dónde ellos mismos pueden construir su propia metodología. Y su propia línea, y su propio lenguaje, y su propio criterio sobre lo que significa definir y construir el espacio, ¿no? Redefinir el espacio. ¿Cuál es lo que pues el reto está en muchos lugares. Está en responder de manera afortunada al lugar, en responder de manera afortunada ante el cliente y el responder de manera contundente ante lo que yo quiero hacer también. O sea, creo que hay justamente ese punto de articulación donde también es, o sea, no me atrevería a entregar algo con lo que yo no me sienta cómoda. Y eso pues, es un trabajo de autocrítica y de que debería de formarse también. No estamos acostumbrados a que haya correctores. Entonces es una torpeza. O sea, como les digo a mis alumnos, ¿a poco yo tenía que llegar a decirte que tu puerta está mal? Entonces no gastemos el tiempo. Hablemos de cosas importantes, construyamos ideas. La escuela debe de funcionar para construir ideas, es un espacio de diálogo, es un espacio de investigación, no de autocrítica principalmente. Pero no sabemos criticar, vivimos en un país que nos da miedo ser políticamente incorrectos. Creemos que es equivocado, que es de mal gusto. Y una crítica verdadera, certera, inteligente, pues cualquier persona con cabeza la agradece. Sí, me explico. Es importante, creo. Desde la academia es importante eso. Entonces, pues mi trabajo en ese sentido, pues probablemente la peor crítica seré yo. Muchas veces, o sea, seré yo, mi socio es un enorme crítico de lo que yo pienso, como yo de lo que él piensa. Y al final creo que construimos y proyectamos cosas juntos por eso. Porque somos de alguna manera un ojo externo que aunque quiere y está alineado en un mismo lugar, siempre tiene otra mirada y eso enriquece.
Híjole, es muy difícil. Pues mira, de entrada que sepan dibujar. Hoy hice un pinche coraje con mis alumnos de unos dibujos como de maternal. ¿Por qué? Porque el dibujo es tu herramienta de comunicación. No puedes comunicar buenas cosas si lo comunicas de mala manera. Y eso no quiere decir ser un gran dibujante o ser un pintor. Quiere decir con ser certero con lo que dices, cómo lo presentas, cómo te vendes. Porque eso es lo que hacemos. O sea, al final sí somos gente que tiene que convencer a la gente de sus ideas, de que lo que estás pensando está en el lugar correcto. Entonces, creo que más que un vendedor tienes que ser un seductor. Tienes que ser alguien que te apasione lo que haces, pero que también estés convencido de lo que estás haciendo. Porque si no, no hay manera de convencer a nadie. O sea, si tú no crees en lo que estás haciendo, nadie te lo va a comprar. Y creo que en esa línea, pues, hay un dejo de pasión, como que, ¿por qué? Porque la arquitectura requiere trabajo, requiere mucho trabajo. Soriano, que tuve el gusto de conocerlo desde sus lecturas, por haber hecho el concurso para su museo, decía, yo dibujo hasta que siento que digo algo. Y para mí esa frase es como... La entiendo y la reconozco perfecto en mi lugar y la comunico a mis alumnos y les digo, o sea, dibujen y dibujen y dibujen y dibujen hasta que sientan que dicen algo, hasta que sus planos comuniquen espacio, hasta que sus espacios provoquen cosas, hasta que emocionen, hasta que ustedes sientan esa emoción y entonces pueden comunicarlo, decirlo y presentarlo. Y creo que esa sería mi sugerencia máxima. Pues mira, yo no puedo hablar de la computadora porque yo tienen como 10 años que no dibujo nada en una computadora, ni quiero volver a dibujar en una computadora. Yo tengo todo el tiempo un sketching paper, tengo todo el tiempo un escalímetro, tengo todo el tiempo planos impresos a escala, nunca fuera a escala, dibujos sobre de ellos, tengo todo el tiempo una bitácora, hago todo el tiempo dibujos, perspectivas, secciones, pego todo el tiempo información que me es importante, tengo todo el tiempo a la mano referencias de libros que son importantes. No, la computadora es una herramienta para construir cosas más rápido, para lograr objetivos más puntuales, para lograr mejores calidades. O sea, mi equipo trabaja con una computadora, pero no proyecta en una computadora. Y eso es distinto, porque la computadora te pierde de escala. La computadora te fragmenta, te olvida de... Puta, sacan un fragmento de la fachada y la empiezan a diseñar y ya se les olvidó que era parte de un todo. Componemos con maquetas, estamos rodeados de maquetas por todos lados, de todas formas, a todas las escalas. Hacemos maquetas que las deconstruimos. Les quiero enseñar una maqueta que tengo por algún lado, no sé por dónde, la tenía por aquí, pero son maquetas que no son realistas. ¿Por qué? Porque no nos interesa la realidad, nos interesan las ideas. Entonces, para construir ideas tienes que hacer maquetas que no necesariamente representen la realidad, sino lo que estás pensando. Esa es mi invitación con la gente. Pero la gente quiere tener rápido una maqueta de presentación. Güey, nunca van a tener una maqueta de presentación en la primera. Nunca van a tener un plano correcto a la primera. A menos que sean Mozarts de la arquitectura, pero yo no conozco muchas. Eso sería